¿Sabías que hay ciertos frutos secos que al incorporarlos en tu alimentación mejoran la salud de tu corazón, ayudan a que tu cerebro funcione mejor y optimizan el funcionamiento de tu digestión? Podemos considerarlos superalimentos porque están llenos de nutrientes, son beneficiosos para nuestra salud a largo plazo y además son fáciles de incorporar en la rutina diaria. En este vídeo voy a hablar de los 3 frutos secos más importantes y que pueden ser más beneficiosos. También hablaré de cómo consumirlos y de las precauciones que debemos tener. Por supuesto, podríamos incorporar otros que también son beneficiosos, pero a ver si has adivinado cuáles son y me lo dejas en los comentarios. El primer fruto seco son las nueces, que son conocidas por su contenido en ácidos grasos omega 3, que es una grasa saludable que beneficia el funcionamiento de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Es beneficioso para el corazón porque actúa como el aceite en un motor que hace que los vasos sanguíneos sean más flexibles y sin obstrucciones, y esto hace que el corazón pueda bombear sangre mejor y funcione bien. También tiene un efecto de disminución de la inflamación, actuando también en los vasos sanguíneos, y al haber menos posibilidad de que hayan inflamaciones crónicas en estos vasos sanguíneos, hará que disminuya el riesgo de enfermedades cardíacas crónicas. También ayuda a que mejore el funcionamiento de nuestro cerebro, actuando en las células y en las membranas y en las neuronas cerebrales, y actúa como si fuera afinando un instrumento musical para que éste funcione mejor. Otro beneficio de las nueces es su contenido en polifenoles, que son potentes antioxidantes que protegen a las células contra el daño oxidativo. Esto es importante para el cerebro porque el estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento cerebral y la pérdida de la memoria. Por eso, si consumes de forma regular las nueces, lo que estás dándole a tu cerebro herramientas para mantenerse joven y también saludable. Hay que tener en cuenta también que los beneficios en los vasos sanguíneos también son buenos para el cerebro, porque la circulación cerebral será mejor. Hay estudios que nos indican que las enfermedades cardíacas pueden disminuir hasta un 30% por el consumo regular de nueces. Por supuesto, junto a un estilo de vida saludable en general. Las nueces también son ricas en fibra y esto ayuda a que nuestro sistema digestivo sea saludable porque por una parte ayuda a que el movimiento intestinal sea mejor, pero también alimenta a las bacterias buenas. Esto es como si en un jardín lleno de plantas buenas lo fertilizaras. Y esto beneficia la digestión, el movimiento intestinal y también la salud en general. Además, esta fibra hace que disminuyan los niveles de colesterol en sangre y al ayudar en este sentido también beneficia a nuestros vasos sanguíneos y a nuestro corazón. El segundo fruto seco son las almendras, que son una fuente rica en vitamina E y magnesio, que son unos nutrientes esenciales para la salud de nuestro corazón. La vitamina E actúa como un escudo protector que protege a nuestros vasos sanguíneos de sufrir daños. Y el magnesio ayuda a que baje la presión arterial y además ayuda a mantener la calma en situaciones de estrés. Estas características hacen que las almendras sean un buen aliado para la salud de nuestro corazón. Las almendras también son beneficiosas para el cerebro por esta misma vitamina E porque es antioxidante, es decir, protege del daño oxidativo, y ya hemos dicho que estaba relacionado con el envejecimiento y con la pérdida de memoria. Es como si consumiendo almendras con esta vitamina E ayudáramos a proteger a la computadora. Por otra parte, también tiene riboflavina y L-carnitina que favorecen la actividad neurológica y también protegen del deterioro cognitivo y de nuestra capacidad de memoria y pensamiento. Como curiosidad decir que 23 almendras cubren las necesidades diarias de vitamina E, es decir que un puñado de almendras puede marcar una gran diferencia. Las almendras también son una buena fuente de fibra, que esto es beneficioso para nuestro aparato digestivo. Esto ayuda a que el movimiento intestinal sea mejor, ayuda a luchar contra el estreñimiento y también tiene un efecto probiótico, es decir, de alimentar las bacterias buenas del intestino, y esto es beneficioso para una mejor digestión, pero también para tener un sistema inmunitario saludable. Es decir, que consumir un pequeño puñado de almendras al día te sirven de escudo protector contra problemas cardíacos, cerebrales y también para mejorar tu digestión. El tercer fruto seco son las avellanas, que son ricas en unos ácidos grasos monoinsaturados parecidos a los que tiene el aceite de oliva. Esto ayuda a que disminuya el LDL colesterol, el que llaman malo, y esto disminuirá el riesgo de que se formen placas de ateroma que endurecen la parte interna de las arterias y disminuye el riesgo de que hayan obstrucciones en estos vasos sanguíneos, y esto es bueno para la salud cardiovascular y que haya menos riesgos de infartos y problemas del corazón. También es rica en vitamina E
que hemos dicho que era antioxidante y protegía contra el daño oxidativo de los radicales libres que se producen en las reacciones químicas del organismo, y esto es beneficioso para que haya menos inflamación en los vasos sanguíneos, pero también para que haya menos inflamación en el cerebro, y esto protege al cerebro de un envejecimiento prematuro y protege también nuestra función cognitiva, la memoria, nuestra capacidad de concentración y de pensamiento. Además, las avellanas también tienen vitamina B1 o tiamina y la vitamina B9 o folato, que sirve para el buen funcionamiento del sistema nervioso y también para la producción de neurotransmisores esenciales. Hay algunos estudios que sugieren que consumir de forma regular avellanas disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Igual que con las nueces y las almendras, las avellanas son ricas en fibra y esto hace que sean buenas para el funcionamiento del aparato digestivo, hace que el movimiento intestinal sea mejor y que tengamos una microbiota más saludable, es decir, que las bacterias buenas que tenemos en el intestino estén mejor, y esto ya hemos dicho que era bueno para la salud digestiva, pero también para el sistema inmunológico y la salud en general. Además, también ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre porque ralentizan la absorción de los hidratos de carbono y esto hará que los niveles de glucosa en sangre sean más estables. Podemos imaginarnos a las avellanas como unos soldados que defienden nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestra digestión. Es decir, déjate cuidar por ellas. ¿Cómo se pueden consumir estos frutos secos? Son muy versátiles. Hay muchas formas de consumo. Quizá la más fácil es en forma de snack, es decir, de tentempié, consumidos directamente. Pero también se pueden mezclar, por ejemplo, con ensaladas, que sería una forma muy fácil, sobre todo las nueces, aunque también las almendras, las avellanas, y también mezcladas con yogures, con batidos, también con diferentes recetas con avena, con guisos diversos, también con pollo, con pescado, que aquí muchas veces se utilizan picadas, tanto las nueces, pero también, por ejemplo, con verduras asadas, las almendras picadas, y también las avellanas se podrían utilizar. También otras formas de uso son, por ejemplo, la mantequilla de almendras para untar con pan integral, o la crema de avellanas que también se podría untar, y también en recetas de repostería. Lo que hay que ir con cuidado en no transformar un alimento saludable en otro que no lo sea por la forma de cocinarlo. ¿Qué cantidad total de frutos secos se recomienda al día? Pues serían unos 28 gramos al día, que si son solo nueces serían 7-8 mitades. Esto sería una mitad de nuez, es decir, que una nuez entera tiene 2 mitades. Si hablamos de nueces enteras serían unas 4 nueces, que cada una de ellas tiene 2 mitades, y serían 8 mitades en total. Después, si consumes almendras, serían unas 23 unidades de almendras, y en el caso de las avellanas serían 18 o 20 unidades de avellanas, estamos hablando al día. También se pueden combinar, que es lo que me gusta hacer a mí. A veces consumo solo nueces, a veces solo almendras, a veces solo avellanas, pero muchas veces lo que hago es combinar entre todas y procuro que no sean más de 28 gramos al día. ¿Qué precauciones debemos seguir con estos frutos secos? El primer problema son las alergias, que en algunas ocasiones pueden ser graves. Es decir, que si has tenido alergias previamente, mejor consultar con tu médico para ver si hay algún tipo de alergia cruzada con lo que te ha pasado antes, para evitar problemas. En el caso que tengas alergia, pues no podrás consumirlos. En segundo lugar, problemas de sobrepeso u obesidad. Si consumes con exceso frutos secos, son calorías importantes que se pueden añadir a las que ya consumes habitualmente, y esto puede provocar un aumento de peso. Es decir, que si vas a hacer algún tipo de dieta o de estilo de alimentación para disminuir de peso porque tienes sobrepeso u obesidad, seguramente te dirán que limites hasta cierto punto la cantidad de frutos secos que consumes. Entonces habrá que consultarlo con el dietista, el nutricionista o el médico, la enfermera que lleve tu caso. Y después también hay que ir con cuidado con la forma en las que se presentan o se comercializan, porque si les añaden sal, les añaden azúcar o miel o chocolate, lo que haces al final es neutralizar los efectos beneficiosos para la salud de los frutos secos y consigues que el alimento pues, sea perjudicial incluso. Y después hay que tener en cuenta que tienen una cierta cantidad de oxalatos, que si eres una persona que tiene cálculos en el riñón, es decir, piedras en el riñón por oxalato cálcico, mejor que consultes para ver si puedes consumir frutos secos o quizá tengas que limitar un poco más la cantidad que puedes consumir. Si no tienes ningún tipo de contraindicación, recuerda consumir este tipo de frutos secos porque te beneficiará.
Si te ha gustado el vídeo, recuerda compartirlo y te dejo aquí otro sobre temas de salud que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.